Hola, estamos en la madrugada del domingo 7 de enero del 2018. Iniciamos este ciclo de video YouTube, como es de costumbre, para poder comunicarle lo que está ocurriendo hoy día en materia política. Comunicar, digamos, la visión personal mía respecto de mi experiencia vivencial con personajes que hoy día están decidiendo el futuro de la región. Con nuestros parlamentarios, nuestros actores políticos, que finalmente fueron electos en la última contienda electoral, en donde finalmente quien se hace cargo del próximo gobierno va a ser Sebastián Piñera. O sea, aquí está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el año 2009-2010. Hoy día está ocurriendo el mismo proceso. En el proceso anterior, Francisco Chaguán coloca al intendente Celi. En este proceso también Francisco Chaguán colocará al nuevo intendente. Y respecto a eso, eh, eh, este video que se llama La historia oculta del candidato intendente privilegiado que está promoviendo el senador Francisco Chaguán. Ese candidato privilegiado que está promoviendo Francisco Chaguán es Daniel Morales. Daniel Morales había trabajado con él seguramente cuando fue electo por primera vez senador, pero también Daniel Morales, a mí me toca conocerlo, cuando él fue nominado, seguramente por Francisco Chaguán, como jefe de gabinete del gobierno regional. Como yo he explicado en anteriores videos, de lo que es la historia oculta del fraude al fisco 1, en donde esa saga la hice en tres partes, para poder, digamos, darle el contexto de lo que ocurrió en la época, para, para, para llegar al fraude al fisco 1. Yo ya explico ya que el fraude al fisco 1 tiene que ver con platas políticas, digamos, de recursos públicos que estaban asociados al Fondo Regional de Inversión Local, que en el año 2008 o 2009, en el año 2008 se gastaron las plata para las campañas de lo que era la nueva mayoría, para alcaldes y concejales, y en el año 2009 se gastan los recursos de lo que eran las candidaturas a diputados con las candidaturas a parlamentarios. Entonces, eso nosotros nos dimos cuenta porque en el año 2009, como yo he explicado, digamos, en esos videos, nosotros trabajamos en un proyecto de la pesca artesanal, y que finalmente ese proyecto de la pesca artesanal nosotros trabajamos en el año 2009, y fuimos presionados por Andrés Camacho para que esos recursos, digamos, fueran cambiados a los FRIL y tapar ese hoyo que tenían ellos producto de el gasto de estas platas en la política. En relación a eso, cuando se hace el traspaso, nosotros, recuerden ustedes que lo que proponía Andrés Camacho era que nosotros traspasáramos a los FRIL, y la decisión de nuestro equipo de trabajo, que éramos 4 personas, era que estos recursos finalmente tenían que ser licitados públicamente. No recursos entregados de manera discrecional, sino que sean licitados públicamente a través del Fondo Fomento de la Administración Pesquera. Por cuanto nosotros durante el año 2009 trabajamos con mucha celeridad, porque en esa época la pesca artesanal estaba muy mal, estaba prácticamente muriendo. Recuerden ustedes que el tema de la pesca artesanal viene siendo muy maltratada por todos los gobiernos de la concertación, posteriormente la nueva mayoría, y lo que ocurrió con el primer gobierno de Piñera fue que a través de la ley Longueira le dieron el golpe mortal para poder terminar de una vez por todas con la pesca artesanal en Chile y dar paso a esta fase de pesca industrial. Pero de eso no nos vamos a referir en este video. En este video lo que vamos a referirnos es a la historia oculta, digamos, del candidato privilegiado que quiere colocar Francisco Chaguán, digamos, en la intendencia regional. Y ese personaje es Daniel Morales. Daniel Morales, a mí me tocó conocerlo junto con Joel Pailamilla, que éramos el equipo de pesca artesanal en el año 2009, que era un contrato de asesoría entre la Intendencia y la Subsecretaría de Pesca. Me tocó conocerlo por cuanto, como nosotros no hicimos lo que quería Andrés Camacho, de ocultar el fraude, más bien nosotros lo que hicimos fue trabajar para hacer traspaso de esos fondos, que eran fondos regionales, digamos, más recursos que venían del Fondo de Administración Pesquera,
nosotros lo que hicimos fue, obviamente, trabajar el 2009 en el requerimiento con los pescadores, hicimos una línea base, digamos, de necesidades urgentes para poder licitarlas públicamente. Sin embargo, en marzo, cuando se hace el traspaso de gobierno de lo que era la intendencia de Iván de la Maza a la intendencia de Celi, finalmente a ese proyecto no se le dio continuidad. No se le dio continuidad y lo que hizo finalmente Iván de la Maza fue no cumplir con su palabra, hacernos trabajar enero, febrero, marzo gratis, digamos, para el proceso, digamos, que él mismo nos había pedido de que nosotros termináramos, lo acompañáramos, por cuanto nuestros contratos solamente duraron en el 2009. Pero Iván de la Maza nos pidió que termináramos con toda la información, levantáramos todos los proyectos y finalmente generáramos traspasos con todos los protocolos que hay que hacer para poder lograr esos traspasos. Nosotros trabajamos en eso, en el zócalo de la Intendencia, enero, febrero, marzo, y cuando Iván de la Maza tuvo que dar continuidad a los contratos para que esos proyectos finalmente se concretaran, ahí apareció Andrés Camacho, digamos, presionó a Iván de la Maza y finalmente Iván de la Maza, como su característica es que es una persona mentirosa y su palabra vale cero, entonces finalmente él lo que hace es traicionarnos y dejarnos, digamos, a la deriva. Y con eso dejar a la deriva, digamos, todos estos proyectos que habíamos nosotros trabajado con los pescadores artesanales. Entonces cuando nosotros presentamos este problema, presentamos todo nuestro trabajo y todos los documentos y todos los protocolos a, al nuevo gobierno de Celi, ellos nos mandan a hablar con la jefe de gabinete de Celi, que era de una niña de nombre Susan, y tiene Spichiger, algo así, tenía el segundo apellido, que era concejala por Concón. Y cuando ella ve la importancia de ese proyecto y la importancia que tenía para la pesca artesanal, queda asombrada y nos dice que éramos el único equipo que entregó la información, porque ningún equipo había entregado ningún tipo de información. Y esa información que nosotros le estábamos entregando, ella la veía como de suma utilidad para poder, digamos, resolver un tema que ellos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces era gente que estaba digamos, en el aire. Y ella ahí llama a Daniel Morales. Daniel Morales, que actualmente es el candidato que quiere colocar, digamos, Francisco Chaguán en la intendencia. Entonces Daniel Morales, nosotros trabajamos con él durante harto tiempo, tuvimos varias reuniones para poder darle continuidad al tema de la pesca artesanal, y finalmente Daniel Morales, con toda esa información, nos agradece, se lleva le entregamos los protocolos, le entregamos los proyectos, le entregamos la lista de requerimientos a los pescadores, etcétera, etcétera, etcétera. Le explicamos bien lo que nos había pasado con Andrés Camacho. Entonces él empezó a trabajar en ese tema. Y cuando estalla el fraude del Fisco 1, cuando finalmente ellos se dan cuenta que existía ahí un hoyo de recursos que no fueron acreditados, que eran algo así como 1.400 millones de pesos que se gastaron en las campañas políticas del año 2008 alcalde, del año 2009 parlamentario, de la nueva mayoría. Entonces Daniel Morales me manifiesta de que ahora él entendía por qué a nosotros nos habían presionado tanto para poder ocultar, digamos, para poder hacer el cambio de estos fondos a los fondos regionales de inversión local. Ahí entendía él lo que había ocurrido finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel Morales con esa información? No nos recibe nunca más, a Joel Pailamilla quien habla, y finalmente él oculta esa información. Entonces hoy día los parlamentarios de la zona, en el Mercurio del sábado 6 de enero, hablan de rayarle la cancha al nuevo intendente, porque están preocupados de que como este tema de la presidencial se va a definir en poco tiempo más, en 4 años más, y además de manera conjunta con los gobernadores regionales, que porque cambia la figura, entonces quien se coloca hoy día a la cabeza de la región va a ser alguien fundamental, y va a ser el articulador fundamental para poder decidir el futuro político de Chile. Por lo tanto, hoy día lo que está ocurriendo con la decisión del intendente es algo que a nosotros nos debe preocupar. Nos debe preocupar, sobre todo porque el candidato el senador Chaguán es quien finalmente es responsable del debacle de la pesca artesanal, Daniel Morales. Es el responsable porque no le dio continuidad a los proyectos. Y finalmente lo que ocurrió después fue que a los pescadores se les siguió migajeando, se siguió abusando del intervencionismo que se le hace a sus organizaciones, y finalmente, digamos, ninguna acción política,
tanto de lo que fue la concertación, la nueva mayoría y finalmente el gobierno de Piñera, que le dio un golpe mortal a la pesca artesanal con la ley Longueira, finalmente nadie se hizo cargo de este problema. Y Daniel Morales ocultó información. El candidato, el principal candidato a intendente, ocultó información. Y si lo ocultó antes, ¿para qué fue? Fue para poder dar poder político a Chaguán. Porque recuerden ustedes, mis amigos, que el poder político finalmente se funda en los secretos. Y Chaguán, yo ya he explicado eso harto, él mantenía ese secreto y lo tenía articulado. Y por lo tanto ellos hicieron caso omiso a nuestras denuncias, siguieron igual y ocurrió el fraude al Fisco 2. Que en mi opinión el responsable político de fraude al Fisco 2 fue Daniel Morales cuando él evitó investigar y evitó, digamos, de que aquí se supiera la verdad respecto a lo que había ocurrido, digamos, con el fraude del Fisco 1. Que finalmente yo ya lo he explicado en el anterior video, ahí lo que ocurrió fue que hubo una investigación que fue muy mal hecho, que finalmente fue un tongo y se ocuparon chivos expiatorios. Cuando sobreviene el fraude del Fisco 2, cuando en la época de Celi, ahí hubo un chivo expiatorio que hoy día está prófugo de la justicia, que fue un jefe de gabinete de Celi, en el gobierno de Piñera, en donde está acusado de apropiarse, digamos, de más de 160, un fraude fisco de más de 160 millones de pesos, que en realidad es muy poco en relación al fraude fisco 1, pero sin embargo el hecho administrativo de haber ocupado esa plata para fines políticos. Entonces, como hoy día los candidatos que van a ser colocados en la intendencia son gente de derecha, y uno empieza a ver los currículums, y como Piñera en el primer gobierno él cometió el error de colocar gente, colocar tecnócratas en el fondo que no tenían experiencia política. Entonces, de todos los candidatos, si uno hace un análisis respecto a cuál es la historia de la derecha, ninguno tiene experiencia, a excepción de dos candidatos, o por lo menos de un candidato que es Manuel Millones, que él sí tiene experiencia y tiene conocimiento antiguo de cuáles son los procesos de corrupción que han ocurrido, pero que sin embargo hoy día por algún motivo, no sé cómo se dará la relación o la correlación del cuoteo nacional, pero hoy día sí es candidato, pero tiene mucho menos fuerza que en relación a los que está promoviendo, al candidato que está promoviendo, digamos, Francisco Chaguán. Y la otra persona que me llama la atención a mí, de que no sea promovida y que esté sonando, pero que finalmente no sea una carta fuerte, es Evelyn Mancilla. Y yo creo que Evelyn Mancilla sería una muy buena intendenta. Sin embargo, Evelyn Mancilla descubrió el fraude al Fisco 3. Y lo que yo he dicho es que ella, digamos, entró en una fase de investigación, digamos, de temas de corrupción que no le convienen a Francisco Chaguán, que sean denunciados, porque Francisco Chaguán trabaja con secretos. Eso es algo que yo lo voy a denunciar. El poder político que tiene Francisco Chaguán, su transversalidad que logra en la política, es a partir de él manipular los secretos. Él tiene acceso a la información y finalmente lo que hace es ocultarla y con eso él logra tener una transversalidad que le permite normalizar cualquier situación política. Por cuanto al manejar los secretos, él maneja, digamos, los hilos, digamos, de lo que es la conducción política de la región. Para él, para sus fines, para los fines estratégicos de él promoverse finalmente como candidato a la presidencia en 4 años más. Y seguramente Daniel Morales, si es intendente, va a hacer lo mismo que hizo cuando fue jefe de gabinete del gobierno regional, que es ocultar toda la información lo más posible, que no se sepa nada, digamos, respecto a la corrupción que seguramente ha habido en esta gestión de Aldoney, por cuanto cambian los intendentes, cambian algunos operadores políticos, pero finalmente los funcionarios están ahí, los que han hecho estos fraudes, los que han colaborado para que estos recursos finalmente no lleguen a la gente, están ahí. Son funcionarios que todos los conocen. Entonces hago este video para enviárselo a ustedes con mucho cariño y damos inicio a este año de denuncia. Faltan un par de videos más que vamos a hacer en la secuencia de lo que ya habíamos dejado pendiente en el año 2017, que es el epílogo de la historia oculta de Caleta Sudamericana. Este tema de Caleta Sudamericana va a ser importante, va a ser noticia en el futuro, por cuanto recuerden ustedes que hoy día, cuando se cae el proyecto del Mall Barón, hoy día el sector del Barón, hoy día hay posibilidades de que pueda acoger a todos estos pescadores que EPB, digamos, lo sacó con corrupción en el año 2013 del lado oriente del Espigón.
Hay un grupo de caleta sudamericana que se fue a Quintero y otro grupo que está en Laguna Verde. Pues bien, hoy día existe posibilidad de que ellos vuelvan al borde costero del Barón, en los lugares que seguramente en su minuto, digamos, se conversará con el alcalde Charp, digamos, y con las organizaciones de estos pescadores que se están movilizando. Y el otro tema importante que viene, y que también nosotros, y por eso hago este video, para iniciar este ciclo, es el tema de las consecuencias que va a ser la querella que metimos por el incendio del 2 de enero de 2017. El 17 de enero y el 19 de enero van a haber actividad organizada por el municipio. Nosotros vamos a participar y vamos a entregar información respecto del avance de la investigación y las carpetas investigativas de la Fiscalía. Y esa primicia y esa información lo vamos a comunicar oportunamente por YouTube y también por la red social del Facebook. Nosotros por lo menos quien habla, le tenemos mucho cariño a este medio y agradecemos la capacidad de comunicación que nos ha dado YouTube, así mismo como la red Facebook que hoy día estamos forjando entre todos. Así que me despido y estamos al habla oportunamente. Nos vemos.